El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Y del otro lado de la línea, encantado de estar con ustedes. Vamos a entrar en materia. Hola, yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de El Economista. Amigos, amigas, seguramente pues ustedes han escuchado hablar de las administraciones de Fondo para el Retiro, las AFORES, y bueno, todos debemos tener una AFORE. Pero aquí hay un punto que nos llama mucho la atención, que ¿por qué las mujeres en el momento que llega la posibilidad de retirarnos, pues resulta que nos retiramos con una cantidad menor que los varones? Pero hay muchas razones para que esto ocurra. Y entonces por eso, y para ver de qué manera podemos pues mejorar este dinero que vamos a tener muy justo en el momento de retirarnos, pues decidimos invitar a Adolfo Arditi. Él es director de experiencia de clientes de Afore Sura. Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ana María, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Adolfo. Pues bien, empezaba precisamente comentando eso. Bueno, los tiempos de las Afores son un instrumento pues relativamente nuevo. En 1997 empieza este instrumento, y antes las personas cotizaban bajo otro sistema que siempre se me va, ¿cómo se llama? Solidario. El sistema solidario, y bueno, esto quiere decir que los trabajadores en activo, pues una parte de este dinero se iba para la pensión de las personas que estaban en ese momento jubilándose, ¿no? Pero pues había cierta paridad, pero al paso de los años, cuando empieza a haber otro tipo de remuneración, pues en los cálculos actuariales, los que eran funcionarios de aquel tiempo, amigos, amigas, pues empiezan a ver que tenían que ver a futuro, y se crean las AFORES. Pero aquí hay una variable: las mujeres trabajamos menos tiempo a veces que los hombres, o en muchas ocasiones, por muchas circunstancias, porque a veces nos quedamos a cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, tenemos que dejar de trabajar. Hace muchos años no había las condiciones de ahora, que podemos trabajar de una manera remota, que podemos incluso hacer videos de TikTok y recibir remuneración, vender en línea. Esto no existía, ¿no? Entonces esto hace que muchas mujeres, en el momento que llega el retiro, no tengamos, amigos, amigas, o las semanas laborales, o no tengamos, inclusive hayamos tenido una remuneración menor porque trabajamos menos horas. Entonces, por eso está aquí Adolfo, para contarnos un poco cuál es el panorama, sobre todo para las mujeres, sin que podemos hablar de mujeres aunque no sea el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Yo creo que es un tema que está aquí. Las mujeres somos el 50 o el 51% de la población mundial, somos la mitad, y pues sigue habiendo esta disparidad, pero no es gratuita, no tiene que ver con todas estas cuestiones que yo ahorita hablé de una manera muy trivial, quizá muy sintética, pero cuéntanos tú, que estás ahí, que tienes, déjenme decirles, amigos, amigas, Adolfo tiene 18 años en esta Afore, pero pues trabajando en esto tiene más, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo ves tú la situación que enfrentan las mujeres para su retiro en este momento? Sí, claro. Mira, ciertamente es un desafío, porque cuando uno ve cuál es la fórmula para lograr mejores pensiones, es muy sencillo. Es cotizar con el salario más alto posible. Se dice fácil, pero eso incide directamente en la pensión que voy a recibir. Cotizar más tiempo, y ahí hay desafíos particulares para las mujeres. Y ojalá ahorrar voluntariamente. Si hago esas tres cosas, voy a tener un mejor ingreso pensional una vez que yo ya esté jubilado. ¿Qué sucede? Empecemos por la parte del ingreso. Yo creo que la brecha salarial entre hombres y mujeres poco a poco se ha ido cerrando. Sin embargo, todavía es amplia. Es una problemática que todavía existe, y eso no ayuda a la pensión de la mujer.
Pasemos a la segunda parte, la parte de cotizar más tiempo. Pues las mujeres tienen ciertas dificultades para mantener esa continuidad en su cotización, a veces por cuestiones de que tienen hijos y de que quieren atenderlos en su casa. Exacto. A veces porque se van a la informalidad. Y efectivamente estas nuevas modalidades de trabajo van a cambiar eso hacia adelante, pero hacia atrás pues ya no lo podemos cambiar. También sucede que las mujeres ahorran menos proporcionalmente que los hombres. Entonces, si yo tomo esa fórmula de esos 3 elementos, pues al final de cuentas sí nos encontramos con mujeres que están enfrentando menores pensiones que los hombres. ¿Ahorran menos en que hay menos mujeres que ahorran o ahorran menos en dinero? De mi salario ahorro menos. O sea, ahorran proporcionalmente, digamos, de la cantidad de mujeres que podrían ahorrar. Sí encontramos que hay una menor proporción de mujeres haciéndolo. Pero se ahorran más. En los montos no hay diferencias. En los montos nosotros más o menos encontramos que una mujer domicilia 830 pesos al mes cuando domicilia. Pero el grupo de mujeres que están ahorrando activamente es reducido, podría ser mayor. Sí, pues es una situación muy compleja. Precisamente las mujeres, como yo lo decía al principio, pues muchas veces no tenemos, yo a veces hablo con amistades y pues porque se retiraron, alguien dijo, no, pues tuve a mi primer hijo, tenía yo un cargo súper bueno en mi empresa, soy diseñadora industrial, trabajo en Querétaro, con un muy buen cargo, pues puedes trabajar fulanita de tal desde tu casa, pero ella vio las dificultades. Ahorita su hijo tiene 10 años, su primera hija tiene 15 años, todavía con la primera hija pudo regresar a trabajar después de la cuarentena, pero con el segundo ya no, porque tenía a la que estaba en el kinder, por el que iba. Entonces ella toma la decisión de dejar de trabajar. Y ya viene ahora obviamente sus hijos ya están grandes, ella todavía le quedarían como 10 años que podría laborar y recuperar estas semanas, pero por ejemplo ella no tiene las 500 semanas que se requieren para trabajar. ¿Nos podrías, por ejemplo, recordar cuántas semanas requiere hombre o mujer, porque esto es lo mismo, cuántas semanas requerimos para poder tener un acceso a la pensión mínima garantizada y decirnos, por favor, cuál es la pensión mínima garantizada en este momento? Por supuesto. Mira, yo creo que lo primero que hay que considerar es a cuál ley pertenezco. Exacto. Esto está determinado por cuándo empecé a trabajar. Así es. Si yo empecé más que trabajar, a cotizar. Si yo empecé a cotizar antes del 1 de julio de 1997, me toca la ley anterior, la famosa ley 73, que efectivamente te exige 500 semanas de cotización. Si yo empecé a trabajar después de esa fecha, me toca la ley 97. La ley 97 tiene una exigencia mayor en semanas, son 850 semanas, y ese monto va a ir subiendo 25 semanas al año hasta llegar a 1000 semanas. 1000. Entonces, es un reto, efectivamente, juntar esas semanas. ¿Estos cuántos años son? Pues así números redondos, si hiciéramos años de 50 semanas, que no es exactamente correcto, pues estás hablando de 20 años continuos de cotización. Para que se hagan una idea quienes nos escuchan, porque luego no nos suena, decimos, ay, es muchísimo. Pues 20 años también es mucho, ¿no? Ciertamente. Ahora, ¿qué se puede hacer ante esto? Exacto. Ejemplos. El primer consejo que nosotros daríamos es, ante la posibilidad de jubilarme a los 60 versus jubilarme a los 65, de todas te va a convenir a los 65. ¿Por qué? Porque vas a acumular más semanas y porque también la fórmula de cálculo se ve afectada por ese periodo de tiempo, aunque parezca corto. Que son 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la fórmula de cálculo, si yo me jubilo a los 60, la fórmula de cálculo va a tener un factor de 0.75, es decir, me lo va a reducir. Si yo me jubilo a los 65, el factor de cálculo va a ser al 100%. Sí, es decir, me retiraría con el 75% de mi último salario, del promedio de los últimos 5 años, si mal no recuerdo. En el caso de la ley 73. En el ley 73. En el caso de 97. ¿Ahí cómo opera? ¿Cuál es la gran diferencia? Efectivamente, en la 73 lo que importa es ese salario que tú tienes en los últimos 5 años de cotización. Eso va directamente al cálculo. En la 97
yo acumulo en mi propia cuenta individual un saldo. Y ese va a ser el que al final de cuentas nutra, como quien dice, mi monto pensional. Pero volvemos a lo mismo. Si yo me jubilo antes, a los 60 versus los 65, pues ese cálculo se va a ver afectado. ¿Qué es lo que hablaban, no? Que hablando de otra cuestión, esto es lo que tiene que ver con el fondo, por lo que puede incrementar se me olvidó cómo se llama el fondo de pensiones. Perdón, amigos, amigas. ¿El fondo del bienestar? El fondo del bienestar. Sí. Pero esto es para los trabajadores de transición. Sí. Solamente aplica para los trabajadores de transición. Amigos, amigas, correcto. La generación de transición precisamente es esa generación que está en medio que trabajó antes de la ley del 97 y que puede retirarse bajo cualquiera de estos dos, pero por cuestiones actuariales y todo esto, creo que conviene más retirarte con la ley del 73, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque sí. incluso son menos semanas laborales. Correcto. Pero bueno, a nosotros nos escucha mucha gente joven, sí. ¿no? Yo quisiera enfocarme un poco en ellos, porque ahorita platicando con una joven, me decía ella que muchos de sus amigos ni siquiera saben que tienen una Afore. Entonces yo creo que desde aquí es muy importante, una vez que tú ya sabes que tienes una Afore, que la tienes detectada y tienes que llegar a 1000 semanas, o sea, 20 años, tú comprobar, ¿qué le recomiendas? En primera, no siempre vas a tener un trabajo formal, ¿no? Dadas las circunstancias actuales, por ejemplo, tenemos ahora, hace 5 años, no existía tanto los repartidores, ¿no? Lo que hace Didi, lo que hace Uber, no había tantos. Y ahorita están tratando de legislarlos precisamente para que, independientemente de que tengan seguridad social, que es algo muy importante, pues que puedan ahorrar. Claro. Porque en algún momento se van a tener, eso es lo que esperaríamos todos, llegar a envejecer y podernos retirar, tener una jubilación digna, ¿no? Entonces, ¿qué les dices a estos jóvenes que están empezando su vida? Hay otros que vemos que trabajan a través de plataformas, que monetizan, que ganan dinero, pero en primera muchos, que ese es otro aspecto en el que no me voy a meter, pero muchos inclusive no pagan impuestos, les están llegando requerimientos porque son visibles y pues, oye, me debes tanto, le dice el SAT, oye, ¿cómo? No sabía yo, ¿no? Pero eso es otro punto. Pero este otro punto es, no estás ahorrando para tu retiro. ¿Qué les dices? Mira, en Sura nosotros decimos, el futuro se construye hoy y con pequeñas acciones hoy tienen un gran efecto en el futuro. Hay que dar el paso el día de hoy. ¿Qué acciones? ¿A qué me refiero con eso? Acciones concretas. Tomar el control de mi Afore. ¿Qué significa eso? Lo primero que tengo que hacer es averiguar en qué Afore estoy. Hay 18 millones de mexicanos que nunca elegimos o nunca eligieron, yo sí elegí, pero nunca eligieron Afore. Sí. Les llamamos asignados en la industria. La autoridad los asigna a una administradora porque nunca la eligieron. Hay que elegirlo, es un trámite sencillísimo. Es descargar una aplicación. Ok. La aplicación Afore Sura o la aplicación Afore Móvil. Afore Móvil, que es de la el regulador, correcto. Ok. Y ahí, en un trámite muy, muy sencillo que puedo hacer en mi celular, me registro y elijo un Afore. ¿Qué me va a permitir eso? Primero, poder seguir mis saldos en el tiempo, verificar que las aportaciones de mi patrón efectivamente se están haciendo, ¿no? Y, súper importante, acceder a mis estados de cuenta. Aclaración, y siempre lo menciono cuando hablamos de estados de cuenta de las Afores. Estamos acostumbrados a estados de cuenta mensuales en los bancos. Sí, estos son cuatrimestrales, Son cuatrimestrales, creo, ¿no? es sí. importante recordarlo porque a veces la gente percibe que no me llegan. Claro. Son cuatrimestrales. Pero de esa manera, yo ya di un gran primer paso para saber dónde estoy parado. Siguiente paso, chiquito pero que hace una gran diferencia en el futuro, que me hagan un cálculo de pensión. Saber con las condiciones de hoy, con el salario que tengo, con las semanas que tengo y demás, a qué pensión podría yo acceder, pues me da una idea de dónde estoy parado. Y a partir de eso, pues ya tomaré acciones por el lado del ahorro y demás, pero si no sé dónde estoy parado, pues es muy difícil accionar hacia el futuro. Aquí en esta ecuación hay una cuestión. A ver, nosotros pensamos que falta mucho
para que me jubile, ¿no? Entonces vamos a hablar de un chavo que empieza su vida laboral, ya terminó su carrera, ya se especializó o lo que sea, o sus papás le dicen ya vete a trabajar. Vamos a ponerle 25 años, Ajá. que a mí se me hace mucho. Creo que tienes que empezar a trabajar antes. Yo empecé a los 18, amigos, amigas. Vamos a poner, porque ahora que quiero que estudies la maestría, vamos a poner 25 años. Al menos debes de tener 20. Estamos hablando 45. Pero ellos dicen, pero necesito nada más 20 años. Pues empiezo a trabajar, a buscar un trabajo formal, pues a los 35, ¿no? Porque de todos modos no me puedo jubilar hasta que tengas 60 años, ¿no? O 65 años. Ahorita nos dices cuál es la edad, por favor. 60. Entonces, ¿cómo hacemos que se pongan ese chip? Porque de verdad que no se dan cuenta. Yo hablaba el otro día, me gusta mucho, amigos, amigas, hablar de casos. Hablaba con el papá que es mucho más joven que yo, porque yo soy una mamá ñosa, amigos, amigas, que es mucho más joven que yo. Yo le decía, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás haciendo ahí? No. Yo no creo en las afores, yo ahorro por mi cuenta, Ana María. Le digo, pero si estás ahorrando. O sea, esa es mi pregunta. Pero ahorres lo que ahorres, no hay nada como tener esto que es seguro, ¿no? Y la pensión mínima garantizada, que me debes el dato, ¿te acuerdas que te dije de cuánto es ahorita? Sí. Si me haces favor de dármelo. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas sepan de verdad? O sea, no importa, porque precisamente puedes empezar a trabajar ahorita y después quizá tengas un empleo que no es que sea informal, pero que no vas a tener esas condiciones. A lo mejor unos 3, 4 años te das el lujo y después regresas a un sistema, al sistema que te permita abonar estas semanas. O sea, ¿qué le dices a ellos? Oiga, ponte las pilas. O sea, puedes tener, ahora se utiliza mucho que seas multitask, no tienes muchos patrones, ¿no? Trabajas para muchos, independientemente, esa es otra situación. Pero los chavos están, y no les importa, ellos están acostumbrados. Uno viene de la vieja escuela y dices, no, pues tengo mi chamba y me enfoco en mi chamba, pero ellos ya no. Ellos ya también buscan otros trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué les dices? O sea, mira, lo que les diría es, primero los sensibilizaría de en qué montos está la pensión mínima garantizada. Exacto. Que me preguntabas ahora. Para la ley 97, la pensión mínima garantizada ronda desde los 3,500 pesos más o menos hasta los 10,500, 10,700 pesos. Amigos, vean, son cifras que realmente es muy complicado poder vivir. Simplemente hay que ver cuál es la canasta básica, ¿no? ¿Cuánto se necesita? Son más de 1,000 pesos solo de la canasta básica, ¿no? Correcto. Entonces, el tiempo es el mejor aliado para construir un mejor retiro. Mientras más tiempo le dé yo a la construcción de esa cuenta individual, más posibilidad es de que yo tenga un saldo mayor para hacerle frente precisamente a los años del retiro. No quiero preocupar más a la gente con todo esto que están oyendo, pero también hay otra realidad. Estamos viviendo más. Entonces, mi periodo de retiro, que quizá antes eran 5 años o 10, pues con los avances de la ciencia, que sean más. Pues ahora ya la expectativa de vida ronda está cerca de los 80 años. Así es. Entonces, si yo me jubilara a los 65, tengo que pensar que el ahorro me tiene que alcanzar 15 años. Al menos, ¿no? Hoy. Y no dudo que las generaciones nuevas van a vivir todavía más. Así es. Entonces, con más razón, Ana María, el secreto está, empiecen a cotizar lo más jóvenes posibles. Y yo agregaría otra cosa, ahorren voluntariamente lo más rápido que puedan. Hay que obligarnos a ahorrar. El consumo lo tenemos cada vez más a la mano. Yo saco mi celular y compro lo que quiera en este instante. Lo tengo todo muy fácil. Me tengo que obligar a ahorrar porque ahorrar, como decía un conocido mío, siempre es el último rubro en mi lista de prioridades. Siempre están todos los gastos. Yo también, me da mucha vergüenza decirlo, pero yo el ahorro también es lo último. Y yo soy una persona que ha ahorrado toda su vida. Y a los chavos de ahora, la inmediatez, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, en un edificio y vive mucha gente joven, ¿no? Y de pronto ves toda la cantidad de mercancía que les llega, no voy a decir aquí, de las diferentes aplicaciones que todos conocemos, llegan ahí infinidad de paquetes. Hasta ahí digo, bueno, a lo mejor están comprando cosas que son útiles, pero llega comida, delivery, o sea, piden
el desayuno, amigos, la comida y la cena. Hasta yo digo, ¿no saben que hay algo que se llama estufa en su casa y que pueden hacerlo? Porque gastan. Los papás a lo mejor les están pagando la renta. Yo no entiendo ahí. Y ellos toda su lana. Y yo digo, ellos saben que no van a ser jóvenes siempre. Yo me acuerdo que yo desde muy chava siempre ahorré. Mi padre me dijo, oye, págate una póliza de seguro, la más baratita, pero págatela, ¿no? Que ese es otro tema del que hablaremos, amigos, amigas, en otra ocasión. Pero de pronto cuando vienen las afores, que yo trato de entenderles de qué se trata, y en cuanto más se acerca el tiempo de mi retiro, pues sí empiezas a revisar y a echar cuentas y a ver cómo la puedes aumentar. Por supuesto. ¿Qué porcentaje de mi salario tendría yo que ahorrar adicional? Que tú digas, tratar, ¿no? Sí, mira, los estándares internacionales dicen que al menos el 10% y más tirándole al 15%. Desde que empieza mi vida laboral. Idealmente sí. No es fácil, porque es cuando empezamos en la vida laboral, pues normalmente los salarios son más chicos y tenderían a crecer con el tiempo. Así es. Pero si yo puedo domiciliar, aunque sea 50 pesos al mes, así es, voy acumulando un ahorro que con el tiempo el interés se compone. Es decir, cada vez el dinero va creciendo a una velocidad más rápida. Y eso es lo que hace una enorme diferencia en el tiempo. Si yo puedo... Sí, si ahorita tengo 100 pesos ¿sí? y me dan el 5%, voy a tener 105. Sí. Pero de esos 105, en el siguiente mes ya va a ser sobre esos 105. Así es. Sí, entonces ya van a ser... Y luego de ese 105, pues ya sácale las cuentas porque ya no me es el 5%. Exactamente, pero eso es lo que va a pasar. Y este es el interés compuesto y al final... nosotros, amigos, amigas, Joan Lanzagorta, que es uno de nuestros columnistas, ha hecho las operaciones y es increíble porque puedes triplicar, no duplicar, triplicar, pero eso implica mucha constancia, ¿sí? Pero si es dinero que nunca has gastado, o sea, es tu primer salario, pues de cero a nada, pues en lugar de que me iban a pagar, vamos a hablar de 8,000 pesos, o el salario mínimo, no sé en cuánto esté, vamos a poner que me van a pagar 8,000 pesos, pues yo nunca he tenido nada, ahorra 800 pesos, es más, ahorra 1,000, quédate con 7,000 ahorita, porque nunca los has tenido, entonces correcto, da lo mismo, piensa que vas a ganar menos y empieza a ahorrar eso, y en cuanto te suban sigue, de todos modos vas a tener más lana, pero sigue ahorrando ese 15, correcto, ¿no? O ese 10, lo que puedas, y con eso vas a seguir apoyando. Yo siempre he pensado que tienes que apoyar a tu familia, ¿no? Con eso puedes seguir apoyando, pensando en que tu primer salario todavía seas, pues una persona que vive en su casa o que estás a punto de independizarte, pues que no esa lana todavía seguir ayudando un poquito a tu familia, pensando en que tú vas a tener tu propia familia. O sea, yo siempre he pensado eso, ¿no? Que sí se puede, pero no estamos acostumbrados. Pero ¿qué tal? Tú de pronto ves ahora a los chavos, su primer viaje, pues antes tu primer viaje era a la playa, y ahora dicen, no, pues me voy a ir amolada la cosa a Las Vegas, ¿no? Pero ya muy amolada porque pues ya se van a Europa, no sé cómo le hacen, porque digo, yo no puedo, y veo a muchos jóvenes de verdad, qué bueno que viajen, pero o se están endeudando, o cómo le están haciendo. Yo pienso mucho que también tenemos esa facilidad de los meses sin intereses y cosas así, claro, y se nos olvida, ¿no? La parte del retiro. Pero a ver, vamos a suponer que yo estoy ahorrando. Hay un aspecto que tú decías, las mujeres al final se retiran con menos. La única manera es ahorrar yo de manera individual en mi cuenta. Sería como lo más fácil, ¿no? Viendo esto. Lo que más a la mano tengo Es probablemente eso, ¿no? sea eso. O sea, si yo vendo, amigos, amigas, si yo vendo, por ejemplo, por catálogo, que muchas personas lo hacen, ¿no? O si yo tengo mi plataforma y la estoy monetizando, lo poco o lo mucho que me llegue, lo puedo ahorrar. Aparte, las afores, amigos, amigas, ahorran, son inversores institucionales y es muy seguro tener nuestro ahorro ahí. A lo mejor no vamos a tener el rendimiento que te daría un fondo o cualquiera, ahora están de moda las bitcoins y cosas, pero es seguro.
Te sorprendería. Los rendimientos del sistema de ahorro para el retiro han sido extraordinarios. El sistema empezó en 1997 y al cierre del 2024, el rendimiento nominal que recibía la persona es 10% anual. Buenísimo. Ustedes me dirán, no, pero ha habido inflación. Sí. Ok, el rendimiento real anda por ahí del 6%, Del 6, una sí. cosa así, es muy bueno. Sí, pues, Entonces, es arriba. Es un buen vehículo de inversión. Sí, porque es el rendimiento real ya, amigos. O sea, esto ya sin inflación. O sea, tu dinero está creciendo. Así es. Tu dinero está creciendo y es muy seguro. Y bueno, si te vas a la bolsa, pues la bolsa sube y baja. Y son rendimientos de largo plazo, ¿no? También hay otra cosa importante para las personas considerar. Por un lado, hay perfiles de productos para todos. Ajá. Hay productos conservadores, en donde el riesgo de esas minusvalías y volatilidades es mínimo, y también hay productos más arriesgados. Entonces, sí hay productos de ahorro voluntario en las Afores para todos. Lo otro que diría es que también los ahorros sí son líquidos. La gente a veces se nos acerca y nos dice... creen que es hasta el final. Correcto, y sí hay opciones de ahorro hasta el final, hasta los Así 65 años. Pero si yo quiero una opción líquida, que tengo liquidez prácticamente diaria o al día siguiente, también las hay. Entonces, hay productos para todos los gustos y para todas las necesidades dentro de las Afores. Dentro de las Afores. Y aparte están las que se dividen, ¿no? En grupos. Entre más joven eres, las Afores invierten en productos un poco más... De mayor riesgo. De mayor riesgo. Por el tiempo. Porque va a ser Así más es. tiempo y tú vas a recuperar eso. Si tienes alguna Así es. minusvalía, pues se puede recuperar, ¿no? Con el tiempo, porque bueno, amigos, amigas, pues así son los mercados, ¿no? Hay épocas de alzas, de bajas, ¿no? Pero entonces esto es súper importante que la gente sepa, y conforme te vas acercando a la edad de retiro, la propia Afore va a invertir en instrumentos de menos... Mucho más conservadores. Exacto, más Así es. conservadores. Entonces, y hay un régimen de inversión, nos regulan muy rigurosamente. Esto no es arbitrario, no es capricho, sino hay reglas estrictas de cómo se deben invertir los recursos, y responden justamente a lo que dices. El joven tiene la gran ventaja de tener 30 años por delante. Van a suceder tristemente guerras, pandemias, episodios donde hay algo de minusvalías, pero con el tiempo eso se recupera. Entonces, les decía ahorita, los rendimientos que han tenido las Afores han sido muy buenos. El promedio, al final de cuentas, promedio. lo que importa es el promedio. Amigos, amigas, es que luego nos espantamos, ¿no? Cuando Así llega es. y yo digo, mejor no veo mi Afore porque estoy segura que trae minusvalía, ¿no? Mejor no veo mi estado de cuenta. Yo, amigos, amigas, debo confesarles que yo soy de las que dejó de ver su estado de cuenta, yo creo que unos 5 o 6 años. Me llegaba y decía, ay, no lo voy a ver, no quiero verlo. Y un día dije, lo voy a ver. Y fue una buena noticia, o sea, sí fue una buena noticia, pero digo, qué bueno que no vi el de hace 2 años, porque sí eran momentos difíciles. Es un dinero que está ahí, que en algún momento vamos a tener estas montañas, como se dice en economía, los picos, las montañas, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad yo creo que pues todos tendríamos que estar pensando en nuestro retiro, porque es un privilegio llegar a esa edad, ¿no? Y llegar de una manera lo más tranquila posible, y no cuando te vayas a retirar, porque decían los hijos, que en México nos mantienen nuestros hijos, ¿no? Sí. Pues muchos ya de ustedes, amigos, amigas, estoy seguro que tienen perros, gatos, y ellos no los van a mantener. Entonces, y ni sus hijos, o sea, aparte no tendrían por qué hacerlo. Ustedes tienen que ver por sí mismos, ¿no? Y tenemos que pensar en esto, que no vamos a ser jóvenes. Insisto, tanto empezamos la charla hablando de que las mujeres la tenemos más difícil, pero también los varones, ¿no? Ciertamente. También los varones, todos tenemos que empezar a ahorrar, y nosotras como mujeres siempre buscar la manera de poder aportar y de ver, porque aquí hablamos mucho del ahorro, pero tenemos que juntar esas semanas, o sea, son 20 años. Yo tengo una pregunta que a lo mejor va a ser muy básica. Suponiendo que no me puse lista, que llego a la edad de jubilación, pero por mangas o setas, yo no acumulé las semanas. Sí. Pero tengo una lana, pero sí tenía ahorro voluntario, porque sí lo puedo hacer.
puedo tener en mi Afore ahorro voluntario. Absolutamente. Cuando pasa este tiempo, ¿qué ocurre con ese dinero? ¿Me lo van a entregar? ¿Qué pasa con eso? Tal cual. Es una tal gran cual, duda Ana que yo María. he tenido todo este tiempo. Esos saldos que tú hayas acumulado, si no tienes las semanas, te los van a devolver a la hora del retiro. Es Ok. importante que la gente lo sepa, no se pierden. Son tuyos y los puedes ir a reclamar y los vas a obtener. El Instituto Mexicano del Seguro Social te va a emitir lo que se llama una negativa de pensión. Perfecto. ¿Por qué? Porque no alcancé las semanas y esos saldos que acumulaste en las cuentas de retiro, cesantía y vejez, además de lo que hayas acumulado en vivienda, importante, las Sí. Afores no lo gestionan, pero sí se ve Sí. en el estado de cuenta, eso es del Infonavit. Tú vas al Infonavit, eso es aparte. Ese es Eso otro, aparte. es otro trámite. Correcto. Esos saldos te los van a devolver si no juntaste las semanas cotizadas. Una pregunta. Ese dinero, suponiendo que junté 50,000 pesos, que se me hace muy poco, pero bueno, amigos, amigas, vamos a suponer, o bueno, 1,000,000 de pesos que yo llegué. ¿Esto es gravable? ¿Me van a quitar impuestos? Siempre he tenido esa duda. Yo llego, ya no es gravable, ¿no? No, te los van a devolver. Me dan mis 100,000 pesos o mi 1,000,000 de pesos o mis 50,000 pesos. Lo que yo tenga ahí me lo van a dar. Te lo van a dar, así es. Todo. Es correcto. Esa es una pregunta que a lo mejor es muy básica y van a decir, Ana No, María, es ¿cómo sabes? importante. Amigos, sí sabía, pero tenía que preguntarla. No, importante. entonces, esa es una cuestión. Y bueno, ya por último, quisiera yo saber, obviamente podemos hablar todo el tiempo de este tema, pero ¿hay algo más que tú quisieras recomendar Sí. a nuestros amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan? Claro que sí. Fíjate que una cosa que la gente a veces no ve es el tema del retiro por desempleo. Es un beneficio bien importante Oh, sí. en las Afores. Y se acaba de regular. Se está cambiando la regulación ahí, efectivamente. ¿Qué sucede? La persona enfrenta un periodo de desempleo y ciertamente tiene una necesidad de dinero y qué bueno que la Afore pueda responder por eso. Sin embargo, el consejo que le hacemos a los clientes siempre son dos. Uno, ojalá tuvieran un fondo por fuera de la Afore Claro. que le pueda hacer frente Sin a esto. tocar ese dinero. ¿Por sí. qué? Porque cuando yo recibo retiro por desempleo, prácticamente la proporción del monto que yo voy a recibir es lo que me van a descontar en semanas. Sí. Entonces el día de mañana, pues nuevamente tengo un obstáculo más para juntar las semanas cotizadas. Claro. ¿Qué solución puede haber también? Yo puedo volver a cotizar, ya salí de la etapa de desempleo Ajá. y yo puedo reintegrar mis semanas. Así es. Lo puedo hacer en una sola exhibición o lo puedo hacer incluso en parcialidades. Así es. Entonces, y es sin intereses. Es Sí. decir, no me van a cobrar Ajá. Si me prestaron 10,000 pesos y yo tengo que devolver los 10,000 pesos. en lo que equivale a las semanas, efectivamente. Sí hay gente que lo hace, ya sé que suena remoto y como que quizá es algo recóndito, ¿no? Que la gente lo haga. Sí se hace y lo recomendamos muchísimo. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos los obstáculos de las semanas cotizadas a la hora de jubilarnos. Oye, ¿cuál es el promedio de lo que retiramos los mexicanos cuando utilizamos el seguro por desempleo? Porque, de hecho, el año pasado, bueno, lo que va de este año es un récord. Los retiros por desempleo de las Afores, amigos, amigas, es un récord que yo ya no sé si preocuparme porque hay más gente desempleada, porque la gente se da cuenta que lo puede usar. Sí, lamentablemente sí han subido los retiros por desempleo, los montos. Hay diferentes modalidades, hay desde montos chiquitos hasta montos que se acercan más o menos a los 30,000 pesos. Pero yo recalco el efecto en las semanas cotizadas, que es lo que no se ve, ¿no? Yo recibo el dinero, me saca de una situación de emergencia, qué bueno, pero después ojalá pueda yo reintegrar esas semanas y pagarlas de regreso a la Afore. Tenemos un monto por semanas, o sea, generalmente la gente le dan, no sé, 30 semanas, 10 semanas, ¿equivale a cuánto lo que me están dando? Hay diferentes reglas, justamente lo que se está regulando tiene que ver ahora con algunos cambios en el salario, en cómo se va a calcular el salario para efectos de mi Va a ser retiro del por desempleo. último año, o de Pero te los voy a dar últimos una regla 4 años. sencilla. Sí. Una de las modalidades contempla un porcentaje de mi saldo. Tiene un tope. Sí.
pero es un porcentaje del saldo que yo he acumulado. Entonces, por eso nos lleva a las cantidades que hablábamos hace unos minutos. Sí. Ojalá tengan un fondo de reserva por fuera y no tengan que recurrir. Eso sería lo mejor, no tocar Sería el lo dinero deseable. de mi Afore, para eso es. Así es. Para cuando te retires. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. A ti. Es un honor, ojalá después podamos volver a platicar, Adolfo. Muchas Encantado, gracias. gracias a ti, Ana María. Amigos, amigas, fue Adolfo Arditi, director de experiencia de clientes de Afore Sura. Un honor que haya estado con nosotros. Y bueno, yo los quiero invitar, como siempre, a que se suscriban a la edición impresa de El Economista. Nuestro acervo es de 35 años. Aquí van a poder encontrar información incluso de cuando fue el cambio de las Afores, si les interesa. Y bueno, muchas cosas más, notas de todo lo que ustedes se imaginen. También los invitamos a escuchar la oferta de podcast del Economista, que cada día también es más rica, y a vernos también, ver los podcasts y escucharlos a través de las diferentes plataformas que todos ya conocemos. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.